Continuamos en nuestro estudio en el Evangelio de Juan. La gloria de Cristo en este Evangelio. La semana pasada iniciamos en el capítulo 9 y hoy continuaremos en este hermoso pasaje. Y recordamos cómo el Señor dio la vista a un hombre ciego de nacimiento. Él llegó a este hombre mendigo, este hombre a quien nadie ponía atención, este hombre en su soledad. El Señor Jesucristo llegó a él en un acto de bondad para mostrar las obras de Dios, para mostrar que Él es el Hijo de Dios y recibir toda gloria, honra y honor y cumplir lo que de Él estaba escrito. Aquel que abriría los ojos a los ciegos. Escupiendo en tierra hizo lodo y untó los ojos de aquel hombre y le dijo: ve a lavarte al Siloé. Y después ese hombre regresó viendo. El poder no estaba en el barro, el poder no estaba en el agua, el poder aún no estaba ni en la obediencia de ese hombre que fue al Siloé. El poder está en Jesucristo, el cual es Dios bendito por todos los siglos. Una sanación realmente milagrosa. Ya no era más ciego. La gente no lo reconocía, les parecía increíble, pero para la gloria de Dios volvió a ver sin la necesidad de un tratamiento posterior, sin la necesidad de algunas gotas para que le ayudaran en su mejoramiento. No necesitó de rehabilitación o cuidados médicos. Todo lo dañado o aún lo que no estaba fue regenerado o hecho. Y ese hombre volvió a ver como si nunca hubiera estado ciego. Aquellos hombres vieron aquel poderoso milagro. La verdad estaba frente a ellos y muchos dudaron. Todo esto, como recordamos, sucedió un día de reposo. Recordemos que los líderes religiosos de Israel habían establecido muchas leyes acerca del día de reposo que Dios no había dado a su pueblo. Pero el Señor Jesucristo cumplió toda justicia, cumplió todo mandamiento. Él hizo aquello que está estipulado también para el día de reposo y es obras de misericordia hacia el necesitado. Si bien es necesario de no dedicarse a trabajar en este día que es dedicado al Señor, los líderes religiosos habían llevado a un extremo lo que significaba eso y habían olvidado la misericordia hacia el necesitado. Ellos habían prohibido el uso de algún tratamiento para sanar a alguien, preparar algún alimento o amasar, aun si fuera por necesidad, lo prohibían. Lo consideraban una violación del día de reposo. Cristo usó su saliva, amasó la tierra y de esto hizo barro. Y después mandó al hombre ciego a lavarse y recibió la vista. Lo mandó al Siloé, aquel lugar que significaba enviado. Cristo es el verdadero Siloé, como vimos la semana pasada. Para esta humanidad lo que tienen que hacer no es ir a una fuente física, sino ir a Jesucristo, el verdadero Siloé en el cual los hombres pueden lavar sus pecados. Los fariseos preguntaron una y otra vez, ya que querían señalar a Cristo como alguien que había quebrantado el día de reposo. Dinos, ¿de qué forma lo hizo? ¿Quién lo hizo? Ellos estaban más preocupados en la forma que en dar gloria a Dios por el resultado de ver a un hombre que ahora podía ver. Cristo nunca hizo nada contra la ley, contra su Padre. Aquel hombre interrogado por los fariseos explica todo y hasta le preguntan: ¿qué piensas tú de aquel hombre que te hizo esto? Y él dijo que es profeta. Recordamos que los profetas eran hombres de Dios, hombres enviados de Dios para que hablaran las palabras de Dios y que hacían muchas veces grandes señales al pueblo. Es interesante cómo la confianza de este hombre ciego comienza a crecer. Aquel hombre ahora es profeta.
Aquel hombre que me dio la vista no es cualquier hombre. Es como si el conocimiento de este hombre comenzara a crecer. Pero los fariseos o judíos religiosos de aquel tiempo tienen dudas acerca de cómo fue realizado y entonces piden pruebas y mandan a llamar a sus padres. Busquemos Juan capítulo 9, porque ahí fue donde quedamos la semana pasada. Juan capítulo 9. En esta tarde el mensaje se llama El Hijo de Dios, la luz verdadera que vino a dar vista a los ciegos. Estudiaremos tres cosas: el testimonio y su realidad, la vista espiritual y sus evidencias, y finalmente el juicio de Cristo. Juan capítulo 9, versículo 18. Vamos a comenzar, voy a leer para ustedes a partir de ahí. Dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Según la ley dada al pueblo de Israel, cuando había duda acerca de algo que se hacía era llamar a los testigos. Y qué mejores testigos que los padres, ¿verdad? Para responder unas preguntas. ¿Cuáles preguntas? ¿Es este vuestro hijo? ¿Nació ciego? ¿Y cómo ve ahora? Las respuestas fueron: sí, es nuestro hijo. Sí, nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? Nosotros no lo sabemos. Creo que hubo un problema en la tercera respuesta. Ellos sí sabían, porque su hijo les había dicho. Ellos mintieron y temieron más a los hombres que a Dios al dar esta respuesta. ¿Por qué temieron? La Biblia nos dice la razón por qué temieron. ¿Cuál era la razón de eso?
En el versículo 22 nos dice: por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Las sinagogas eran los lugares donde los judíos se reunían para estudiar las escrituras. Eran lugares locales de adoración. Y habían quedado como parte de la vida de adoración de los judíos después de que ellos fueron sacados de su tierra, llevados al cautiverio. Y en medio del exilio comenzaron a establecerse estos lugares. Y continuaron aún con el templo ahí en medio de ellos, que ya había sido reconstruido nuevamente. Pertenecer a la sinagoga era parte de la vida social y religiosa de Israel. Ser desechado de ese lugar era por tanto una humillación, una maldición, ser señalado y excluido. Los padres temieron decir la verdad. Temieron decir lo que había sucedido a su hijo. Y entonces descargaron toda la responsabilidad en aquel hombre, en su hijo. Posiblemente un hombre que podía tener entre 30 y 40 años. Ya no es un niño, ahora es un hombre. Pregúntenle a él. Y como dije la semana pasada, este hombre que ahora ya no es ciego, nunca cambió el testimonio. Nunca cambió lo que Cristo hizo por él. Siempre, desde que fue sanado, dijo la misma historia. La misma bella historia que todo cristiano debe contar desde que es salvado. Él me salvó, Él me sanó, Él me dio vista. Da gloria a Dios, le dijeron aquellos fariseos. Nosotros sabemos que Cristo es pecador. Qué falta de temeridad para decir algo así, ¿verdad? Qué falta de temeridad. Da gloria a Dios. Ellos no querían escuchar la verdad que exaltaba a Cristo, sino que querían escuchar algo que sirviera para acusar al Señor Jesucristo de alguien como que había quebrantado el día de reposo y dejar a Jesucristo como un engañador y como un pecador. Muchos años antes, la Biblia nos cuenta de un hombre llamado Acán. Este hombre tomó cosas que Dios dijo que no se había que tomar. Las metió debajo de su tienda. Él robó, él engañó. Y por causa de esto, el juicio de Dios vino sobre el pueblo de Israel. Josué, por la guía de Dios, comienza a preguntar al pueblo. Y entonces llega a Acán y le dice: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras, dice Josué 7:19. Da gloria a Dios, no me lo encubras. Posiblemente ahora ya no se hace, pero antes, en los juicios se ponía una Biblia y el hombre ponía su mano. ¿Y qué era lo que decía, verdad? Tienes que decir la verdad. Eso de hacer ahí era como un juramento. Tienes que decir la verdad. Los juramentos son válidos cuando adoran a Dios. Cuando adoran a Dios. Y para esclarecer alguna duda. Pero estos hombres no se imaginaban la respuesta que iban a recibir de aquel hombre ciego. El Señor no necesita de los sabios y de los entendidos. No necesita de los grandes supuestamente líderes que se levantan en este mundo. El Señor puede coger lo más vil y despreciado, levantarlo y hacerlo un instrumento para su gloria. Y esto sucedió con este hombre. Este hombre dio gloria a Dios. Dio gloria a aquel que le había salvado. Nos deja asombrados. Hasta a veces cuando leemos este pasaje, queremos como sonreír un poco. Decir, ¿cómo este hombre? ¿Cómo este hombre que nunca había recibido una instrucción rabínica? ¿Cómo alguien que nunca había recibido instrucción de los maestros de este mundo o una instrucción formal en las Escrituras pudo dar respuestas tan acertadas de Jesucristo? Yo creo que eso fue algo solamente del Señor.
Solo el Señor pudo dar a este hombre la convicción de hablar de esa forma. Y también pienso en esto. ¿Cuán necesario fue eso? ¿Cuán necesario fue ese tiempo de intensa prueba? Porque fue una intensa prueba. Delante de los fariseos, acusándole, injuriándole. ¿Cuán necesario fue ese tiempo de prueba para que este hombre afirmara la verdad en su corazón acerca de Jesucristo? Y yo creo que es la misma verdad que pasa a todos aquellos que verdaderamente son salvados. Van a ser rechazados por el mundo. Y esa prueba, ese rechazo demostrará muchas veces si verdaderamente somos o no somos hijos de Dios. Y si hemos recibido salvación. Y que preferimos a Cristo antes que al mundo y su amistad. Lo primero que se dice de este hombre, o lo primero que dice este hombre acerca de Cristo es que él no sabe si Cristo es pecador. Un pecador es aquel que ha ofendido o ofende a Dios. Un pecador es aquella persona que ha nacido en este mundo, simple y sencillamente. Todos nacemos pecadores. Todos nacemos pecadores. No hay nadie. Solo hay uno que nació sin pecado y es nuestro Señor Jesucristo. Pero todos nacemos pecadores. Aún esos niños tan hermosos, tan sonrientes, tan cachetones, tan llenos de vida, tan sonrientes y amorosos, son pecadores. Todos somos pecadores. Un pecador es un hombre o una mujer que pisotea la ley del Señor. Es alguien que camina en maldad o injusticia. Hay unos que se hunden más en sus pecados, pero todos somos pecadores. Pero él no puede decir eso de Cristo. Yo recuerdo en este momento aquel hombre en la cruz del Calvario, aquel malhechor. Él es inocente, nosotros somos culpables. Todos aquellos que han sido salvados por gracia pueden decir la misma verdad acerca de Cristo. No hay hombre piadoso como nuestro Señor Jesucristo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Él es el Señor Jesucristo. Aquellos hombres malvados no tuvieron ningún temor al afirmar que Cristo era un pecador. Y él llegó a decir, este hombre que ha recibido la vista, una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. El interés de los judíos era más en saber la forma que ver el resultado. Porque ellos querían buscar una causa para señalar al Señor Jesucristo como alguien que había quebrantado la ley. Ellos, yo no sé si hay una diferencia, pero parece que aquí la vemos. En eso que dice, usted oye pero no escucha, ¿verdad? Y a veces pasa, ¿verdad? Con nosotros. A veces nuestras esposas nos están hablando, sí. ¿Qué dije? Ok, entra en problema, ¿verdad? Igual los hijos. Pero ellos no quieren escuchar. Ellos quieren escuchar lo que a ellos les convenga, lo que a ellos les sirve. Entonces, otra vez el ciego les vuelve a hablar y los enfrenta a lo que hay en sus corazones. Ellos odian a Cristo y no quieren de ninguna manera que se les llame. ¿Quieren hacerse ustedes discípulos de Cristo? Los discípulos son aquellos que siguen a Cristo y aprenden de Él. ¿Quieren ustedes? ¿Acaso están preguntando algo? Y ¿saben qué? Esto revela algo muy importante de todo discípulo. Todo discípulo de Cristo quiere escuchar más de Cristo. Todo discípulo, hábleme más de Cristo, hábleme del Salvador, no le aburre, quiere seguir aprendiendo, quiere crecer en la gracia y el conocimiento de su Salvador. Ellos no quieren que se les llame discípulos de Cristo o aprendices o seguidores de Jesús. No tienen ningún gozo al escuchar al Señor, más bien crujen sus dientes y llenan sus corazones de odio. Ellos afirman ser discípulos de Moisés y dicen que no saben de dónde es Cristo. Realmente lo que están diciendo es que ellos están negando la procedencia divina del Señor. Ellos rechazaron totalmente al Salvador. Dijeron, ese es un samaritano, tiene demonio, está loco.
Hasta llegaron a insinuar que había nacido ilegítimamente. Pero aquel hombre que ahora ve, afirma verdades sencillas y directas del Señor con una humildad y mansedumbre que deja a aquellos hombres sin argumentos. Ofenden a aquel hombre ciego, lo injurian. Y como una fuente que brota, salen esas palabras malvadas de ellos. Esos hombres que se suponía eran el ejemplo de santidad y piedad en el pueblo de Israel, ahora demuestran lo que hay en sus corazones. Y eso es la verdad de aquellos que son incrédulos. Cuando son enfrentados a la verdad, crujen sus dientes. Como cuando Esteban, el primer mártir, les habló de Cristo, crujían sus dientes y no podían escuchar la predicación de él. Y lo que hicieron fue levantar piedras y tirárselas hasta matarlo. Así crujen los dientes de esos hombres, así están sus corazones. No quieren escuchar acerca del Señor Jesucristo, y de sus bocas salen palabras de humillación hacia aquel hombre. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo alguien como él puede hacer estas cosas? ¿Cómo alguien puede, como ustedes dicen que es pecador, puede hacer estas cosas, dar vista a alguien que estaba ciego de nacimiento? ¿Cómo? Explíquenme ustedes, ustedes que son los maestros de Israel, explíquenme eso. Explíquenme. ¿Han investigado? Ustedes no han sido objetivos. Ustedes se dicen discípulos de Moisés, pero no han estudiado las Escrituras. ¿Cómo es que nadie ha hecho algo como este hombre lo que hizo? Ellos decían conocer a Dios, pero no hacían su voluntad. El infierno está lleno de muchas personas que conocieron la voluntad de Dios, pero nunca hicieron la voluntad del Señor. Esos fariseos decían conocer a Dios, pero nunca hicieron la voluntad de Dios, nunca. Ni siguieron al Señor. Aquel hombre dijo de Cristo: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Dios no oye a los pecadores. Interesante, ¿verdad? Lo que él dijo. ¿Qué quiso decir con esto? Dios no oye a los pecadores que siguen en su pecado. No oye a los pecadores que no sienten sus pecados profundamente delante de Dios y no se arrepienten. Eso fue lo que quiso decir. Ya que de otro modo estaría en contra de toda la Escritura y de las promesas del Señor para aquellos que son pecadores y humildes acuden al Señor. Vamos a buscar Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios escucha a los que se arrepienten, pero también está en contra de aquellos que no reconocen su maldad delante de Él. De 1 de Pedro 3:12 leo para ustedes: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones,
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, que se gozan en vivir en su pecado, que practican la maldad. Entonces el argumento de este hombre que ahora ve es lo siguiente: ¿cómo es posible que ustedes digan que es pecador y miren cómo Jesús hizo esto posible? Este abrir los ojos a uno que nació ciego es algo que nunca se había hecho. Solo aquel que es Dios puede hacer esto. Solo alguien que teme a Dios puede hacer esto. Cada palabra de este hombre sepulta la mentira de los líderes religiosos. Y con sus palabras este hombre exalta a Cristo, afirma la verdad también en su propio corazón. Cristo fue el enviado del Padre, es el verdadero Siloé, como lo vimos. Es la fuente donde los pecadores son enviados para lavar sus pecados. No ha habido un hombre en quien el temor del Señor estuviera tan presente y real como lo fue en Cristo. ¿Quién puede hacer algo como dar vista, sino solamente Dios? Este ciego afirmó la procedencia de Cristo como el enviado de Dios, cosa que aquellos líderes religiosos no pudieron hacer a pesar de estudiar todos los días las Escrituras. Afirmó la santidad de Cristo y su unión con el Padre para hacer este poderoso milagro. Más adelante, cuando el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, después de 4 días, escuchamos estas palabras en Juan capítulo 11, versículos 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El Hijo es escuchado por el Padre y responde. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Cristo siempre hizo la voluntad de su Padre y tiene todo poder, ya que es el mismo Dios. No pudieron contra los argumentos de aquel hombre que fue sanado. Y vuelven otra vez los insultos, las mentiras. Pero la verdad es humilde y llena de paz. La mentira no puede tener paz ni ser paciente. Cuando nosotros refutamos las obras de aquellos que rechazan la verdad de Dios, lo hacemos humilde y mansamente. Pero los que engañan, se enojan, gritan, golpean. La mentira está llena de odio y de irritación al que dice la verdad. Le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y entonces le expulsaron. Nosotros somos buenos, somos rectos, tenemos una herencia legítima que nos hace poseedores del cielo, y tú eres un pecador. Tus papás también son pecadores, por eso seguramente naciste ciego. Como vimos la semana pasada, esto fue un terrible malentendimiento, ¿verdad? Los padres no pagarán, o los hijos no pagarán por los pecados de sus padres. Cada uno es responsable por su pecado delante de Dios. Así que no ponga a excusa de que su papá fue un hombre malo y entonces por eso usted es un hombre malo, o que vivió en un barrio así, por eso. No, cada uno da cuenta por su pecado delante del Señor. Ahora este hombre es expulsado, es tirado fuera por los hombres, es tratado peor que antes que fuera ciego. La realidad del testimonio dice mucho de nosotros. Las palabras hablan de lo que hay en nuestros corazones. Las palabras de los padres del ciego mostraron su temor a los hombres y no a Dios. Prefirieron la alabanza de los hombres y no la alabanza que viene de parte de Dios. Las palabras de los fariseos dicen todo lo que había en ellos. Mostraron su incredulidad. La incredulidad es pecado. Es amiga de la mentira. Es ofensiva, se apoya en sus obras y rechaza a Cristo. No razona correctamente, cambia a su favor cuando se ve sometida a la verdad y no es consecuente con lo que afirma.
Hay quienes hoy día siguen dudando de los milagros de Cristo. Son incrédulos y muchos dicen, hasta no ver, no creer. Dice el pastor MacArthur, hombre de Dios, lo siguiente: cuando los escépticos incrédulos investigan los milagros de Cristo u otros sucesos sobrenatural registrados en la Biblia, solo puede haber un resultado. A menos que el Espíritu Santo abra sus ojos ciegos, negarán la veracidad de tales relatos, no importa cuál sea la evidencia. A los fariseos de este pasaje se les presentó una prueba viva del poder divino de Jesús, y aún así, cubiertos de incredulidad, intentaron negar lo innegable y refutar lo irrefutable. ¿Cuál es la respuesta bíblica a esto? Porque hoy la gente sigue poniendo en duda cosas como estas. Sigue poniendo en duda a Cristo, sigue poniendo en duda sus milagros. ¿Cuál es la respuesta bíblica para esto? Porque aquellos fariseos vieron con sus propios ojos lo que había sucedido. ¿Cuál es? Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. ¿Cuál es? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hasta que la luz del Señor llegue a sus vidas y abra sus ojos, no verán y no entenderán. Y se le puede hablar y decir. Por eso rogamos al Señor, Señor, abre los ojos. Porque solamente tú puedes hacer eso. Cristo no necesitó de un sabio para ser exaltado. Un simple hombre sanado fue un testigo fiel que dijo la verdad. Y a este usó el Señor para exaltar su nombre. Las palabras de aquel hombre sanado, de aquel mendigo sin estudios, mostraron la realidad de la verdad de su vida, de Cristo, y exaltaron al Salvador. Un hombre sencillo. Busquemos 1 Corintios 1, versículos 25 al 31. Dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Este hombre dio gloria al Señor. En segundo lugar, la vista espiritual y sus evidencias. Al estar en un pasaje como este, uno no puede ver aquí nada más una simple sanidad física. Todo lo que está aquí tiene que ver con algo espiritual. Es no entender el propósito del Evangelio. Hay una realidad espiritual en todo lo que sucedió y muestra lo que pasa con todos aquellos que son llevados a los pies de Cristo, que están en tinieblas y la luz de Cristo les ilumina para creer en el Hijo de Dios. Aquel ciego es expulsado y tirado afuera. Posiblemente hasta sus padres ahora ni le acepten. ¿Cómo vamos a aceptar a uno que fue rechazado? Unirnos con él. Pero Cristo sabe todo. Cristo vuelve a buscar a este hombre ciego. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Un hombre de Dios llamado o apellidado Burkitt dijo lo siguiente: qué bienaventurado, después de perder la sinagoga, encuentra el cielo. Cristo sale a su encuentro.
Sus padres le fallaron los que se suponía eran los líderes religiosos y maestros de Israel, pero Cristo no le falló. El Rey de Gloria vino a buscarlo y salvar lo que se había perdido. Él es la luz del mundo y el que le sigue no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo sale a su encuentro. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esta fue la segunda vez que Cristo se dirige a este hombre. Cuando el ciego habló acerca de Cristo, habló en estos términos: aquel hombre que se llama Jesús, y como vimos fue creciendo un poco en conocimiento, el profeta, y ser enviado de Dios, temeroso de Dios, pero hasta ahí. Yo realmente no puedo decir con toda certeza que él fue salvo cuando el Señor le dio esa vida o esa vista física. Podemos ver que él comenzó o fue llevado por el Señor para creer. Pero aquí entonces, en este versículo, en el 35, vemos verdaderamente que él recibe lo que todo hombre o mujer necesita: vista espiritual. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Hay muchos que han sido llevados a conocer del Señor. Hay muchos que tienen mucho conocimiento de las cosas de Dios. Pero ese conocimiento, si es del Señor, si es verdadero y plantado por el Señor, tiene que llevarlo a salvación. Como el Señor, como Pablo le dijo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Y quiere Dios que eso pase con nuestros niños. Guiarlos en el entendimiento de la salvación. Pero conocer de Dios no es conocer a Dios. Conocer los mandamientos de Dios no significa realmente amar a Dios y sus mandamientos. Tiene que haber un momento en la vida de toda persona que tiene ese encuentro personal con Cristo. Ella hablaba con un hermano en la mañana y le decía: qué hermoso es cuando los cristianos nos reunimos, los creyentes, y de una de las cosas que hablamos es cuando Cristo nos llamó. Y nosotros como que comenzamos a encontrar: oh sí, a mí, ay, yo era así, el Señor me salvó, el Señor me llamó. Yo creo que es una de las cosas que uno nunca olvida, y no. Y si por una razón de enfermedad yo llego a olvidar eso, yo sé que Él no se olvidará de mí. Lo vino a buscar. Cristo salió a su encuentro. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Cuando Natanael vio a Cristo, dijo lo siguiente: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Hijo de Dios es aquel que viene del Padre, aquel que fue obediente en todo. Se refiere al Mesías, aquel que había sido prometido en las Escrituras. Muestra un título de honor, como el unigénito del Padre, uno con Él, el eterno, el que fue anunciado por el ángel Gabriel cuando dijo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Creer en Jesús como el Hijo de Dios es creer a Dios Padre. Es creer lo que estaba escrito acerca de Él en el Salmo 2. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y al final dice: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confíen. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? La fe es personal. No se la puedo heredar a mis hijas, ni usted a sus hijos.
Los pastores no podemos darle la fe salvadora. La fe en el Hijo de Dios. La salvación, el Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio. Qué maravilloso cuando alguien puede decir, sí, yo creo en el Hijo de Dios. ¿Quién es Señor para que crea en Él? Esa fe verdadera responde al llamado de Dios inmediatamente. Ese llamado es directo y fiel, es verdadero e irresistible. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú? Él sabía del Señor, pero ahora llega el momento para rendirse a Él. Fue llevado a conocer al Salvador para después creer en Él. Y nosotros podemos ver que no pasó mucho tiempo en lo que Cristo hizo con Él en su sanidad física y todo lo que Él dijo acerca de Cristo y ese momento en que es llevado a la salvación. Los fariseos sabían de Dios, pero no obedecían a Dios. Y como les dije, una cosa es saber de Dios y otra cosa es creer en Él para salvación. Antes el hombre no pudo ver a Cristo, pero ahora no lo ve con los ojos carnales, lo ve con los ojos de la fe, con los ojos de la fe. Es la vista espiritual que necesita toda persona. Sus ojos fueron abiertos, no solamente su entendimiento, sino su corazón y todo su ser para rendirse a Cristo. Dice Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 10, 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquel hombre dijo, creo, Señor, qué bendita salvación. Los ojos de la fe han sido abiertos, antes ciego y ahora ve. No ve al Señor solamente como un hombre, lo ve como Señor. Ay, qué mentira más terrible aquellos que dicen, usted lo que necesita es un Salvador y después allá en su vida usted se va arrepintiendo y se va rindiendo a Cristo. Uy, qué cosa, ¿verdad? Esos son los creadores del cristiano carnal. No es así. Salvador y Señor. Salvador y Señor. Y aquí lo vemos entonces. Versículo 36. Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. De principio a fin, fue llevado de las tinieblas a la luz por el Señor. Reconoce a Cristo como Señor y se entrega a Él. Le adora, le adora. No comienza a decir, Señor, ¿por qué me tuviste toda mi vida ciego? Y hasta ahora vienes a mí. Y todavía me dejaste solo con los fariseos. No. Gracias porque yo no merecía nada. Gracias y te adoro. Y me rindo a aquel que es soberano y Señor, porque Él ordenó todas las cosas para este momento y que yo reciba la vista. Y ese es el testimonio de todos los creyentes. Oh Señor, gracias por darme hoy salvación. Gracias por un día haberme llamado, porque yo no merecía absolutamente nada. Le adora y cae
delante del Señor. La adoración es una de las primeras respuestas de ser salvado. Es necesario que le adoren, porque si no, no es Dios. Si Cristo no fuera Dios, no hubiera aceptado tal acto de aquel hombre que fue sanado. Hubiera sido un mentiroso y por lo tanto un falso. Pero Jesús es Dios y no hay mejor lugar para el pecador que llegar a Cristo rendido a Él y adorándole. La idea de esa palabra adorar, proskuneo en griego, es postrarse ante alguien superior. Y no hay nadie tan superior como nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios vivo y verdadero. Por eso aquellos jóvenes en Babilonia no se rindieron y no se hincaron, porque no hay nadie más superior que nuestro Salvador y Señor. Él es a quien todos los hombres se deben rendir y adorar. Y esto representa la vida de todo creyente, una adoración postrado a los pies de Cristo para siempre. Es decir, Señor, creo y creo más cada día. Adoro y te adoro más cada día. Sirvo y te sirvo más cada día. Obedezco hoy y te obedeceré cada día más. Apocalipsis 7:11 dice, y los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Adoran a Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué cuadro más hermoso. El Creador y la criatura, el Salvador y el salvado, el Señor y el esclavo. La gloria a Él y no a nosotros. Todo fue el plan de Dios de principio a fin. Todo estuvo en su propósito eterno para mostrar que Él es el glorioso Señor, que pasa a los hombres de las tinieblas a la luz verdadera. Las tinieblas eternas ya no tocarían a este hombre. Las tinieblas lo tocaron por un tiempo y cuando muera, solo por un instante. Pero las tinieblas eternas en el infierno no tocarían nunca a este hombre, porque ahora es de Cristo. La luz brilla en él. Ahora sus ojos ven al Salvador y Señor. Dice un siervo de Dios llamado Jones de Nyland lo siguiente: danos, oh Señor, la vista de este que había sido ciego de nacimiento, y líbranos de la ceguera de los jueces que habían estado aprendiendo toda la vida y sin embargo no sabían nada. Y si el mundo nos expulsa, estemos en ti, a quien el mundo crucificó. Qué bella historia. Es la historia de todos los salvados. Es la historia del Señor que vino a salvarme y darme luz en medio de las tinieblas. Ahora veo para la gloria de Dios. La vista espiritual tiene evidencias. El conocimiento que lleva a la fe en Cristo. Es obediente a la voz de Cristo. Confiesa la verdad de Dios. Cree que Jesús es Dios. La vista espiritual lleva a los hombres y mujeres a adorar a Cristo con todo su ser. Finalmente, el juicio de Dios. Versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Para juicio he venido yo a este mundo. Estas palabras no contradicen en nada lo que Cristo dijo en pasajes como Juan 8, 16 al 17, cuando dijo: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, Cristo en esta venida no vino a juzgar al mundo. El mundo ya ha sido juzgado. El mundo ya está condenado. Él vino a salvar.
Pero Él tiene todo poder para juzgar y decir las cosas de los hombres y revelar sus más íntimos secretos. Como escuchamos en la mañana, todo hombre será juzgado. Ese juicio de Dios es en Cristo. Dios juzgará a los hombres en su Hijo Jesucristo. El que es dueño de la ley, el que es el creador, tiene toda autoridad y poder para juzgar a los hombres. Pero aquí hay unas palabras muy interesantes. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Es interesante cómo el mismo fuego que endurece la arcilla es el mismo fuego que derrite la cera. Ese mismo de juicio de Dios hace distinción. Ese mismo juicio de Dios hace que unos vean y otros no vean para gloria de Dios. Qué interesante. Simeón dijo acerca de Cristo: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Caída y levantamiento. En este juicio unos ven y otros son cegados. Unos creerán y otros no. En este juicio a los incrédulos les será más evidente cuando Dios los deje en sus pecados y los entregue aún más a la maldad de sus corazones. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dejados en sus pecados. Este mismo juicio es el mismo juicio que cayó sobre Faraón. Cuando él no dejó ir al pueblo de Israel, él endureció su corazón. El propio Faraón, pero Dios también endureció su corazón. Eso es parte del juicio de Dios sobre los pecadores. La condición en que Dios aparte su misericordia de una persona y en su juicio sean entregados a su pecado es algo horrible para el hombre. La vista espiritual es una gracia de Dios y se muestra en que el pecador que no puede ver a Cristo lo vea como Dios. Vea a Jesús, vea la imagen de Dios en la misma faz de Jesucristo y crea en Él para perdón y vida de su alma. Los que no creen seguirán en su pecado y tinieblas, aman la oscuridad y no desean que sus vidas salgan a la luz. Prefieren morir en sus pecados que la luz y que el Señor les dé vida. Y dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. No se vieron pecadores. Ellos se vieron autosuficientes. No necesitamos de Cristo. No fueron conscientes de su condición en tinieblas, prisioneros, ciegos y destinados al juicio eterno. Si fueran ciegos, ¿qué significa eso? ¿Qué era? ¿Que no tuvieran vista? No. Si verdaderamente reconocieran que necesitan de mí. Si se vieran pecadores, entonces verían. Pero no se han humillado. No reconocen que necesitan de Cristo. A pesar de tener ojos físicos, no vieron al Salvador. Su pecado permanecerá. Qué afirmación más terrible. Y se confirma entonces su condena. Para terminar en esta noche rápidamente, como dije en parte de la predicación, con esta historia todos los creyentes nos identificamos. Así es. Un día el Señor vino a nosotros. En nuestra oscuridad, en nuestra ceguera, no veíamos nuestra maldad, no veíamos como que nos creíamos autosuficientes, y el Señor entonces vino a rescatarnos en nuestra condición. También nosotros nos damos cuenta que muchas veces Dios permite que nuestra fe sea probada, y será probada para que verdaderamente saber si somos hijos de Dios y si hemos creído la verdad. A muchos sus padres los rechazaron y han tenido que salir de sus casas. En los lugares de trabajo rechazados por sus amigos, rechazados, y qué tristes, no, gozosos, y seguimos hablando de Cristo.
nosotros nos identificamos con este hombre. Yo soy, pero no era. Sí, yo soy el mismo Eric, pero ya no soy el de antes. Ahora vivo para Cristo. Entonces inicia la vida de adoración. Adoración en su casa, adoración en su trabajo, adoración en cualquier lugar. Porque la vida del cristiano se vuelve una vida de adoración al Señor. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y le sirve en cualquier lugar. Porque le pertenece a Cristo. Y vive para Él. No se trata de una vida en la cual hay un cambio moral nada más y dejar algunas cosas que te traen consecuencias económicas o de reputación o aún de salud. Voy a dejar ese vicio o ese pecado nada más porque me trae problemas o porque me va a traer problemas en el trabajo. No, ahora vivo para Cristo y me rindo a Él como Señor. La vista espiritual es una bondad del Señor. Y cada uno que dice ser creyente debe examinar su vida y considerar si usted es ciego o tiene vista. Si usted sigue en sus pecados, si usted sigue incrédulo a la verdad del Evangelio, su pecado permanece. Y usted morirá en sus pecados. Y esto lo digo con temor, porque yo no quiero que nadie vaya al infierno. Yo quiero que sean salvados, como el Señor un día a mí me salvó. Crean las Escrituras. Crean a Cristo como el Hijo de Dios. Él está vivo. Y Él hoy vuelve a decir, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Hoy te vuelve a decir, ¿crees tú en el Hijo de Dios? A niños les dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? No es que yo no sé toda la teoría reformada. ¿No crees tú en el Hijo de Dios? ¿Te ves necesitado de Él? Ve a Cristo. Ve al que fue enviado para lavar tus pecados. No somos salvos por asistencia o por insistencia. Ay, porque yo asisto mucho a la iglesia. Porque yo insisto mucho en hacer esto y lo otro y aquella buena obra. Solo salvos por gracia, nada más. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Fíjate, ¿a quién adoras? ¿Adora las riquezas? ¿Tu Dios son las riquezas? ¿Tu Dios es la lotería? ¿Tu Dios es, no sé, tu carro, tu casa? ¿Qué es tu Dios? ¿Tu celular? Ay, si no tengo mi celular me muero. ¿A qué adoras y a quién sirves? Cuando uno está en Cristo, toda idolatría es dejada, toda confianza en las riquezas, toda confianza en sí mismo, toda confianza en cualquier cosa de esta vida queda atrás para entregarse a Cristo. Él es el Señor y ahora es mi Señor. Es personal. Usted tal vez no nació ciego y usted ha recibido muchas bondades del Señor. Usted camina. Llego aquí caminando. Tiene una salud, ahí va, pero, ¿verdad? No perfecta, pero ahí va. Una bendición de Dios, puede comer. Hay muchas cosas por las cuales agradecer al Señor. Dios en su bondad hace muchas cosas, aún por los pecadores. A este hombre ciego lo mantuvo muchos años de su vida. No murió. Pero nada de esto, ni aún una enfermedad que tú pudieras tener terrible o dolorosa, nada de eso te va a salvar. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Solo Él es Salvador. Solo Él. Usted puede creer que es un trabajador responsable, una madre cuidadosa, pero usted sin Cristo está en tinieblas.
Puede ser un joven que no visita bares o no anda en drogas. Usted sin Cristo está igual de perdido que aquellos fariseos. Usted está ciego hasta el momento en que por la gracia de Dios vea su pecado y vea a Cristo como su Señor, como el Hijo de Dios, como el enviado para salvarle. La incredulidad llevará a muchas buenas personas al infierno. La incredulidad llevará a madres y padres e hijos que fueron buenas personas, que no asesinaron o no robaron. Los llevará a la condenación eterna. La incredulidad llevará a muchos que visitaron iglesias y recibieron mucha enseñanza y verán el infierno, porque no creyeron que necesitaban al Hijo de Dios, porque no se vieron pecadores, porque pusieron su confianza en sí mismos. ¿Acaso soy ciego yo? ¿Acaso soy ciego? Dirá alguno. Usted me está diciendo que revise su vida delante del Señor. Pero tengo que decirle en esta noche, hay esperanza para usted. El que abrió los ojos al ciego está vivo. Está vivo. Y sigue dando luz a los hombres, mujeres, para verse pecadores y necesitados de Él. Te pregunto otra vez, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esta voz penetre hasta tu corazón y tu alma. Cree y adora a Cristo hoy. Y no seas incrédulo, sino creyente. Ve al Siloé, lava tus pecados en el sacrificio de Cristo, en la sangre de aquel que es suficiente para lavar todo pecado. Oremos. Te doy gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, el Dios vivo y verdadero, aquel que fue enviado para dar vista a los ciegos, aquel que fue a buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria y honra y honor. Gracias, Señor, porque en este lugar hay muchos que pueden decir, gracias por haberme salvado. Gracias por haber venido a mí. Te alabo y doy gloria a tu nombre. Gracias por aquellos que tú llamaste y han entregado sus vidas cuando tú los llamaste. Esa es una obra de misericordia y de gracia. Pero qué débiles nos vemos, Señor, tantas veces, cuando no te hemos adorado como tú lo mereces. Perdónanos, Señor. Que toda nuestra vida sea una continua adoración a tu nombre. Adoración a aquel que nos salvó, aquel que es Señor. Pido también por aquellos que están ciegos, que están en tinieblas. Oh Dios, sálvalos. Haz que sus ojos puedan ver, que puedan creer en el Hijo. Llévalos a ti, Señor. Solo tú puedes hacer esa obra. Solo tú puedes cambiar hombres naturales para que vean las cosas espirituales. Te alabo, Señor, y doy gracias por todo lo que hemos recibido en este día. Llévanos a nuestros hogares y guárdanos. Confiamos en tu bendición y en tu cuidado. Para gloria tuya pedimos estas cosas. Amén.